Mi nombre es Rodrigo. Esto pasó en la represa El Sangre del Diablo, allá en los Andes chilenos, a finales del año 2003. Era una de esas historias que te cuentan los viejos del pueblo, susurrando, pero que uno, ingeniero joven y recién salido de la universidad, cree que son puras supersticiones, cuentos de viejas para espantar a los niños. Nunca imaginé que terminaría viviendo una de ellas, una que me marcaría el alma para siempre. Yo era un ingeniero civil junior en ese entonces. Llevaba poco tiempo trabajando en el complejo hidroeléctrico, una mole de concreto y metal incrustada en las montañas, devorando el torrente del río. La represa era una obra monumental de los años 50, con sus galerías profundas, túneles serpenteantes y el constante rugido del agua, una especie de latido monstruoso que lo inundaba todo, día y noche. Era un lugar impresionante, sí, pero también opresivo, solitario, con una sensación perpetua de humedad y frío que se te metía hasta los huesos. Mi trabajo consistía principalmente en la supervisión y mantenimiento de las estructuras, una tarea que por su naturaleza solía llevarme a los rincones más oscuros y olvidados de la presa. Esa noche de noviembre, el frío era particularmente intenso, a pesar de que el calendario indicaba casi el fin de la primavera. El viento andino aullaba como un espíritu errante alrededor de la estructura, silbando por las hendiduras y haciendo que las pocas luces exteriores parpadearan como ocos asustados. Era mi turno nocturno y me encontraba solo, como casi siempre, en las entrañas de la represa. Tenía que inspeccionar una de las galerías de acceso profundo, una arteria de concreto que se hundía varios niveles por debajo del nivel del embalse. Una tarea rutinaria, me decía a mí mismo, para calmar el nudo que empezaba a formarse en mi estómago. El camino hacia la galería era una sucesión interminable de escaleras metálicas y pasarelas resbaladizas, iluminadas por la luz débil y parpadeante de mi linterna. El aire se volvía más denso con cada paso descendente, cargado con el olor a humedad, moho y un vago regusto a metal oxidado. El eco de mis propios pasos era el único sonido, amplificado por la reverberación del concreto. Me sentía minúsculo, atrapado en esa inmensa caverna artificial, una sensación de claustrofobia que me apretaba el pecho. A medida que avanzaba, una extraña sensación de ser observado comenzó a invadirme. Era como si la oscuridad misma tuviera ojos fijos en mí. Intenté ignorarlo, atribuirlo al cansancio y a la soledad de la noche, pero la piel de mi nuca se erizó. Llegué finalmente al punto de inspección. La galería se extendía delante de mí, larga y estrecha, con tuberías gruesas corriendo por sus paredes y cables enredados como serpientes dormidas. La linterna apenas lograba perforar la negrura total que me rodeaba más allá de mi pequeño círculo de luz. Fue entonces cuando lo sentí. Un olor distinto, intrusivo. No era el olor habitual de la represa. Era queroseno, un olor fuerte, penetrante, como si alguien hubiera estado quemando una lámpara antigua muy cerca. Me detuve frunciendo el ceño, buscando el origen. Nadie usaba queroseno allí, las luces eran eléctricas. Y luego un sonido, un arrastre suave, casi inaudible, como el roce de tela vieja contra el concreto rugoso, venía del fondo de la galería, de más allá del alcance de mi linterna. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. La sensación de no estar solo se intensificó, volviéndose casi palpable. Mi aliento se hizo superficial, entrecortado. Apunté la linterna hacia el sonido, pero solo encontré oscuridad. Di unos pasos cautelosos, con el oído atento. El arrastre cesó. Solo el goteo constante de agua se escuchaba ahora, un tic-tac irregular que marcaba el tiempo en ese lugar muerto. Estaba a punto de convencerme de que mi imaginación me jugaba una mala pasada. Cuando la vi, apareció al final de la galería, como si hubiera emergido de las propias sombras. Una figura de mujer, vestida de blanco. Un vestido largo antiguo que parecía hecho jirones por el tiempo, pero que aún conservaba una blancura espectral. Un velo cubría su rostro semitransparente, pero lo suficientemente opaco como para impedir ver sus rasgos. En una de sus manos sostenía una lamparita antigua de esas de queroseno, que emitía una luz amarillenta y titilante, aunque no pude distinguir ninguna llama real. Era como si la luz brotara de la nada, etérea y enfermiza. La visión me heló la sangre, mis músculos se tensaron, incapaces de moverse. No era una persona, su forma no era del todo sólida. Había algo irreal en ella, como una imagen mal proyectada, y sus movimientos, Dios mío, sus movimientos, no se desplazaba con fluidez. Era como si cada paso estuviera picotado, como un metraje antiguo filmado fotograma a fotograma, dando pequeños saltos antinaturales. Un paso, una pausa, otro paso, otra pausa. Venía hacia mí lenta y deliberadamente, arrastrando el vestido por el suelo húmedo, el mismo sonido que había escuchado antes.
El olor a queroseno se hizo abrumador, quemando mis fosas nasales. El frío en la galería se intensificó de golpe. Un frío sobrenatural que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente, sino con el gélido aliento de algo que no pertenecía a este mundo. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo estaba petrificado por el terror. Mis ojos no podían apartarse de ella, de esa figura fantasmal que avanzaba implacable. Se detuvo a unos 20 metros de mí. El velo ondeó suavemente y por un instante me pareció distinguir una silueta borrosa de lo que pudo haber sido un rostro de Baco. No sentía miedo en ese momento. Era algo más profundo, una desesperación helada. Levantó una de sus manos enguantada en blanco y con un dedo largo y delgado apuntó hacia un punto específico en el techo de la galería, justo encima de ella. El movimiento fue lento, solemne, cargado de una urgencia muda. Su dedo temblaba ligeramente, como si la acción le costara un esfuerzo inmenso. Y entonces se desvaneció. No fue un desaparecer rápido, fue un lento difuminarse, como si se disolviera en el aire, como el humo que se diluye en la brisa. Primero la lamparita, luego el velo, el vestido, hasta que solo quedó la oscuridad y el penetrante olor a queroseno, que poco a poco también fue menguando. El frío extremo permaneció un momento más, apretándome el pecho. Antes de dar paso al frío normal de la galería, me quedé allí temblando incontrolablemente, la linterna apuntando al vacío. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver, de sentir. Era imposible. Una alucinación, si eso tenía que ser. El cansancio, el estrés, la soledad. Me obligué a respirar hondo, a recuperar el control. Pero la imagen de esa mujer, sus movimientos picoteados, su dedo apuntando, se había grabado a fuego en mi memoria. Con un esfuerzo titánico obligué a mis piernas a moverse. Avancé hasta el punto exacto donde la aparición había estado de pie. Apunté mi linterna al techo, justo donde había señalado. Al principio no vi nada, solo concreto. Pero luego, moviendo la luz con lentitud, la encontré, una microfisura. Apenas una línea fina, casi invisible a primera vista, pero que al examinarla de cerca revelaba una forma inquietante. No era una simple grieta. Parecía una boca, abierta, gritando. Se me puso la piel de gallina. Mi instinto de ingeniero se impuso al terror. Había un problema, algo serio. Una fisura, por pequeña que fuera, en esa profundidad de la estructura era inaceptable. Podía indicar un fallo estructural mayor, una presión excesiva, un punto débil. Mi deber era reportarlo. Regresé a la sala de control, el corazón aún latiéndome desbocado. Llené el informe técnico con cada detalle de la fisura, su ubicación exacta, su posible implicación. Omití, por supuesto, la aparición. ¿Cómo podría haberlo contado? ¿Quién me creería? ¿Me tildarían de loco? ¿Me despedirían? Me convencí de que lo importante era la falla, el aviso. La forma en que lo descubrí era irrelevante. Los días siguientes fueron un infierno personal. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a la mujer del velo. El dedo apuntando, el olor a queroseno invadiéndome. Me reprochaba no haber dicho nada, pero ¿qué iba a decir? Que un fantasma me había advertido, la gente se reiría, mis compañeros, mis superiores. 3 días después la tragedia golpeó. Estaba en la oficina cuando el radio comenzó a chirriar con mensajes urgentes y aterrorizados. Un bloque de concreto, 2 toneladas, desplome, galería profunda. Hubo un silencio en la oficina, un silencio pesado, mortal, y luego el nombre de la galería. La misma donde yo había estado, el mismo punto. Corrí hacia allá. La escena era un caos de escombros, gritos y el inconfundible olor a muerte. 2 de mis colegas, 2 buenos hombres, no habían tenido la misma suerte que yo. El bloque de concreto había cedido justo en el punto que la mujer había señalado, exactamente donde yo había encontrado la fisura con forma de boca gritando. Habían muerto aplastados, sin posibilidad de escape. El peso de la culpa me cayó encima como otra tonelada de concreto. Yo lo sabía, yo había sido advertido. Esa noche, incapaz de dormir, me acerqué a don Manuel, uno de los viejos guardias de seguridad, un hombre que había trabajado en la represa desde su construcción en los años 50. Tenía los ojos cansados y la sabiduría de quien ha visto demasiado. Me senté con él en silencio y luego, a duras penas, conté lo que había visto. La mujer de blanco, el velo, la lamparita, sus movimientos, el dedo apuntando. Lo conté todo, omitiendo solo mi propio miedo a ser juzgado. Don Manuel me escuchó con atención, sin interrumpir, sus ojos fijos en un punto lejano. Cuando terminé, suspiró profundamente. Me miró con una expresión de profunda tristeza. Me dijo: «Ah, la novia de la represa». Me explicó que durante la construcción, a mediados del siglo pasado, había una leyenda. Una mujer, una joven llamada Isabela, que estaba casada con uno de los obreros. Un día su esposo desapareció. La gente decía que había caído en un pozo de cimentación y que lo habían concretado vivo por accidente en el apuro de la obra.
Isabela, desesperada, lo buscó por todas partes, noche tras noche, con una lamparita de queroseno en la mano, explorando cada túnel, cada galería. Un día la encontraron. Cayó en uno de los pozos de inspección más profundos, rompiéndose el cuello. Murió allí buscando a su esposo, atrapada entre el metal y el concreto que le arrebataron su amor. Desde entonces, don Manuel Dico, su espíritu vaga por las entrañas de la represa. La gente la ha visto, especialmente antes de que algo malo suceda. Dicen que aparece para avisar de las fallas en la estructura, de los puntos débiles, de las tragedias que están por ocurrir. Pero, dio con voz quebrada, sus avisos casi nunca son comprendidos a tiempo. O la gente no la ve o no entiende lo que quiere decir, o no le cree. Me quedé en silencio, helado hasta los huesos por la verdad de sus palabras. La culpa me consumió por completo. Había comprendido su aviso, la había visto, pero mi cobardía, mi lógica de ingeniero, me impidió comunicar la verdadera magnitud de lo que había presenciado. Y dos hombres habían pagado el precio más alto. La novia de la represa, un espíritu atrapado, una advertencia eterna, condenada a ver cómo la tragedia se repite una y otra vez, porque nadie escucha su grito silencioso. Y yo, Rodrigo, soy uno de los que la escuchó y falló. Esa carga la llevaré hasta el último de mis días. Cada goteo de agua, cada crujido del concreto, cada soplo del viento andino me recuerda el horror de esa noche y el peso de las vidas que no pude salvar. La represa guarda sus secretos y algunos de ellos te marcan para siempre. Mi nombre es Mateo Vargas. Esta historia ocurrió hace ya 12 años, en el año 2011, en los senderos montañosos cercanos a San Juan de las Minas, un pequeño pueblo en los Andes peruanos. Yo era repartidor de agua mineral en bicicleta y mi jornada empezaba siempre muy temprano, mucho antes de que el sol osara siquiera insinuarse por las cumbres heladas. Eran las 4:30 de la madrugada de un martes. El aire cortaba la piel con el frío mordaz de la altura andina. Había una niebla tan espesa que parecía una manta fría y húmeda que envolvía todo, tragándose la luz y el sonido. Apenas podía ver la rueda delantera de mi bicicleta, los faros de mano que llevaba se ahogaban en esa blancura opaca. Me dirigía por la vieja ruta hacia el sector minero, un camino que serpenteaba entre quebradas y desfiladeros, donde hace décadas solían pasar los trenes de carga con mineral y trabajadores. Solían, digo, porque las vías férreas habían sido desmanteladas hacía tanto tiempo que solo quedaban algunos vestigios de durmientes carcomidos por la intemperie, casi devorados por la tierra y la vegetación. Pedaleaba con el corazón en la garganta. La soledad era tan absoluta que el crujido de la grava bajo mis neumáticos era el único acompañamiento. De repente, un sonido que me heló la sangre. Un chirrido metálico, áspero, pesado, como si toneladas de hierro oxidado se arrastraran sobre rieles corroídos. Era un sonido que no tenía lugar allí, un sonido imposible en ese camino desolado. Detuve mi bicicleta, mi respiración se aquitó, el vaho salía de mi boca en pequeñas nubes blancas que la niebla disolvía al instante. Escuché con atención, mi corazón golpeando mis costillas como un tambor frenético. El chirrido se hizo más fuerte, más cercano. Podía sentir una vibración sutil en el suelo, una resonancia profunda que ascendía desde la tierra. Entonces, entre la neblina, una silueta gigantesca comenzó a emerger. No podía creer lo que mis ojos veían. Era una locomotora antigua de vapor, una bestia de hierro oxidado, humeante, que parecía escupir el tiempo mismo. Pasaba sobre los antiguos trazados de los rieles. Los mismos rieles que yo sabía con certeza que ya no existían, habían sido retirados hace más de medio siglo. El tren se movía sin prisa, con un traqueteo lento y pesado como si arrastrara un lamento. Mi sangre se congeló, no era solo la locomotora. Detrás, arrastrando su cola espectral, venía un vagón de carga completamente abarrotado de gente, personas. Sus siluetas eran indistintas al principio, como sombras moviéndose dentro de una jaula de hierro. A medida que se acercaba, la neblina se abrió un poco, como si el propio tren la estuviera apartando con su presencia fantasmal. Pude ver sus rostros. Estaban vestidos con ropas de época, trajes de trabajo viejos, algunos con cascos de minero primitivos. Pero lo que más me impactó, lo que me desgarró el alma, fueron sus ojos. Todos y cada uno de ellos tenían los ojos completamente blancos, de un blanco lechoso pero a la vez incandescentes, con un brillo frío y enfermizo, como brasas moribundas que no querían apagarse. Sin pupilas, sin vida, solo esos huecos incandescentes. No hacían ruido, no hablaban, solo me miraban fijamente, sus rostros pálidos y cadavéricos expresando una mudez terrible. Mis manos se aferraban al manubrio de la bicicleta, mis nudillos estaban blancos.
Quería gritar, quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas al suelo por un miedo primordial. El tren pasó lentamente a mi lado. Pude ver los detalles ahora, las grietas en el hierro, el moho verdoso, el óxido rojo que chorreaba como sangre seca. Los ojos de todos esos pasajeros seguían fijos en mí, acompañando el movimiento del tren, como si yo fuera el único punto de anclaje en su viaje al vacío. En uno de los compartimentos, casi al final del vagón, había una mujer. Llevaba un vestido oscuro, viejo, y su cabello estaba recogido de una forma anticuada. Sus ojos eran los mismos pozos blancos brillantes, pero ella hizo algo diferente. Lentamente, con un movimiento espeluznante, levantó un dedo tembloroso y me señaló. Me señaló directamente a mí. En ese instante, todos los demás pasajeros en el vagón, como si recibieran una orden silenciosa, voltearon sus cabezas lentamente y me señalaron también. Decenas de dedos pálidos apuntando a mi persona. Y entonces, de la boca de la mujer, comenzó a salir una espesa, densa, humeante nube de humo negro. No era vapor, no era niebla. Era un humo oscuro, fétido, que se arremolinaba como una entidad viviente. Flotó en el aire por un instante y sentí un olor a carbón quemado, a azufre, a algo putrefacto y antiguo. El humo se dirigió hacia mí, arrastrándose como una serpiente maléfica. No pude más. Mi mente se desconectó. Un vértigo inmenso me invadió, la visión se me puso negra y el frío del miedo me envolvió por completo. Caí, no sé cuánto tiempo pasó, horas quizás. Cuando desperté, el sol ya comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, disipando los últimos jirones de niebla. Estaba tirado en el suelo, junto a mi bicicleta que yacía volcada. La quebrada a mi alrededor parecía vacía, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Me dolía la cabeza, sentía el cuerpo entumecido por el frío y la humedad de la noche. Me levanté con dificultad, mi mente aturdida. Entonces noté algo más. Mis brazos. Tenía unos hematomas horribles de un color negro intenso, casi azul, con una textura rugosa. Eran marcas que parecían hechas con carbón, como si me hubieran restregado brasas por la piel. Y el olor. Un olor penetrante, asqueroso, a creosota. Ese alquitrán oscuro que se usa para tratar la madera de los durmientes ferroviarios. El olor estaba impregnado en mi ropa, en mi piel, en mi cabello. Era tan fuerte que sentía que se había metido dentro de mí, en mis pulmones. Estuve un mes entero con ese olor pegado al cuerpo, sin importar cuánto me duchara o lavara la ropa. Era una huella que no se iba. Nunca más volví a tomar ese camino tan temprano. Después, por curiosidad, o más bien por la necesidad de entender, pregunté a los ancianos del pueblo. Me contaron historias de un viejo desastre ferroviario allá por los años 30, cuando un tren de carga que llevaba mineros de regreso a casa descarriló en esa misma curva, cayendo al abismo. Nadie sobrevivió. Decían que las almas de esos mineros aún vagan por el camino, buscando llegar a sus hogares. Y que de vez en cuando, en las noches de niebla más densa, el tren fantasma vuelve a hacer su recorrido final. El olor a creosota, el recuerdo de esos ojos blancos, las marcas de carbón en mis brazos. Nunca podré olvidarlos. Mi nombre es Valdir. Esto sucedió en el pequeño pueblo de San Pedro de Macha, en las alturas de Perú, durante el crudo invierno de 1994. Yo trabajaba como sereno, vigilando la plaza de armas del pueblo, una tarea solitaria que, para ser honesto, no me gustaba mucho. San Pedro de Macha es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, un nido de casas de adobe y calles empedradas, rodeado por la inmensidad gélida de los Andes. Aquel invierno fue especialmente cruel, el viento aullaba como un espíritu errante y el frío se metía hasta los huesos, calando cada fibra del cuerpo. Las noches eran un manto de oscuridad densa, solo roto por la luz amarillenta de mi linterna y las estrellas, que allá arriba parecían cuchillos de hielo. Mi turno empezaba cuando el último borracho se tambaleaba hacia su casa y terminaba con los primeros rayos de sol, cuando el rocío helado cubría cada oca y cada piedra. Era un horario desolador, donde las sombras jugaban trucos con la mente y el silencio se volvía tan pesado que casi se podía tocar. Yo, un hombre de fe, me aferraba a mi rosario en esos momentos de soledad. Aunque nunca había creído realmente en esas historias de fantasmas que contaban los viejos del pueblo. Nunca hasta aquella noche. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, lo recuerdo con una precisión escalofriante, porque justo antes había revisado mi reloj de pulsera, un regalo de mi padre. Había completado mi ronda por las afueras de la plaza, asegurándome de que las pocas tiendas estuvieran bien cerradas. La neblina, espesa y helada, empezaba a descender de las montañas, envolviendo el pueblo en un velo húmedo y misterioso.
Yo estaba a punto de sentarme un rato en el banco de piedra, el único lugar donde podía resguardarme un poco del viento cortante, cuando lo escuché. Una melodía. Era una música antigua, de esas que solo se escuchaban en las viejas radiolas a pilas, de esas que mis abuelos usaban para escuchar cumbia o boleros, pero no encajaba. No había casas cerca de la plaza donde alguien estuviera despierto a esas horas, y mucho menos escuchando esa clase de música tan vieja. El sonido era débil al principio, casi inaudible, una nota fantasma arrastrada por el viento, pero luego se hizo más clara, con un eco metálico y distorsionado que me erizó el vello de la nuca. Provenía del centro de la plaza, del viejo coreto. Mis pasos se hicieron lentos, renuentes. Cada crujido de mis botas en la escarcha parecía un estruendo en la quietud sepulcral de la noche. Mi corazón, que antes latía con el ritmo monótono de la soledad, ahora martilleaba contra mis costillas con una urgencia febril. El frío ya no era solo externo, sentía un hielo dentro de mis venas. Al acercarme al coreto, la música se volvió inconfundible, una vieja cumbia que resonaba en el aire helado, una canción de los años 40 o 50. Y ahí estaba. En el centro del pequeño templete de madera, apoyada en una de las columnas, había una radiola de madera oscura, de esas antiguas con una tela frontal que ocultaba el altavoz. Estaba encendida con su dial iluminado por una luz verdosa y trémula, emitiendo aquella música fantasmal. La observé por un momento, la incredulidad luchando contra el creciente pavor. No tenía cables, no había enchufes cerca. Y por supuesto sin pilas. Lo cual era absurdo. ¿Cómo podía estar funcionando? Mi linterna temblaba en mi mano. El haz de luz se deslizó sobre la radiola, luego hacia el interior del coreto, y entonces la vi. Una figura alta, etérea, se encontraba en el centro mismo del coreto. Parecía una mujer, pero de una forma retorcida e irreal. Llevaba un vestido largo, hecho de parches de tela oscura, como retazos de sombra cosidos con hilo de noche. La tela parecía moverse y ondear por sí misma, sin viento. Pero lo que me paralizó, lo que me arrebató el aliento y la capacidad de gritar, fue su rostro, o la ausencia de él. Donde deberían estar sus facciones, solo había un agujero negro y profundo, un vacío. Era como si alguien hubiera borrado su rostro con un carbón, dejando una oquedad que absorbía la poca luz que mi linterna podía ofrecer. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo la oscuridad infinita de un abismo que parecía extenderse hasta mi propia alma. Y entonces comenzó a bailar. Al principio sus movimientos eran lentos, casi melancólicos, como si estuviera recordando una coreografía olvidada. Pero rápidamente la danza se volvió algo grotesco, imposible. Sus miembros se doblaban en ángulos inhumanos, sus rodillas se flexionaban hacia atrás, sus codos se torcían de una manera que desafiaba toda anatomía. Su cuerpo se contorsionaba y estiraba como si no tuviera huesos, como una marioneta diabólica con hilos invisibles que la calaban en direcciones opuestas. La música, la vieja cumbia, parecía distorsionarse con cada giro, volviéndose más lenta y grave, como si la radiola gimiera con el mismo horror que yo sentía. El sonido de la radiola crepitaba, mezclándose con el viento que ahora parecía susurrar cerca de mí. Aunque no había viento real dentro del coreto, sentía su mirada, o lo que fuera que ella tuviera en lugar de ojos. Sentía un peso opresivo sobre mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y tóxico. Intenté moverme, gritar, pero mis piernas estaban clavadas al suelo y mi garganta se había cerrado en un nudo de terror puro. El miedo no era solo la adrenalina, era una sensación fría y pegajosa que se extendía por mi piel, como si la neblina misma se hubiera convertido en la mano de la criatura. En medio de ese torbellino de pavor, una voz, no era externa, no la escuché con mis oídos. Era una voz fría y antigua que resonó directamente en mi mente, clara como el cristal, pero llena de una malicia ancestral. Me preguntó, ¿vas a bailar o vas a llorar? Esa simple pregunta fue el detonante. Fue el momento en que mi cordura estuvo a punto de romperse en mil pedazos. La pregunta no era una opción, era una sentencia. Bailar con ella, convertirme en parte de su danza macabra o llorar de impotencia ante su presencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mis labios resecos por el terror apenas pudieron articular las palabras, pero lo intenté. Empecé a rezar. Al principio fue un murmullo tembloroso, un Padre Nuestro entrecortado. Pero a medida que la figura seguía su danza demoníaca, a medida que sus movimientos se volvían más frenéticos y la radiola crujía con mayor intensidad, yo recé con toda la fuerza de mi alma. Las lágrimas brotaban a torrentes, calientes en mis mejillas heladas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un terror primitivo, de un miedo tan profundo que sentí que cada fibra de mi ser se desintegraba. Lloré por mi vida, por mi alma, por la sanidad que sentía que me abandonaba en ese mismo instante.
el tiempo se desvaneció. No sé cuánto duró aquello, si fueron minutos eternos o una hora interminable. Solo sé que seguí rezando y llorando, con los ojos fijos en el agujero negro que era su rostro, sin atreverme a apartar la mirada ni por un instante. La figura seguía danzando, la radiola seguía emitiendo su melodía distorsionada, y yo seguía suplicando a Dios, mi voz rota por el llanto. Y de repente todo se detuvo. Fue con la primera luz grisácea del amanecer. Un rayo débil que se filtró entre las montañas y tocó los bordes del coreto. En el instante exacto en que la luz la rozó, la figura se desvaneció como humo en el viento, sin dejar rastro. La radiola se apagó con un último crujido electrónico, su luz verdosa se extinguió y el silencio regresó pesado y absoluto, pero ahora cargado de una memoria infernal. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, no por el frío, sino por el shock. La linterna se me había caído de la mano, pero aún podía ver con la tenue luz del alba. Me arrastré hacia donde había estado la radiola. Ya no estaba. Solo quedaban las pilas de mi propia linterna, las que llevaba de repuesto en mi bolsillo. Estaban reventadas con un líquido negro, espeso y ácido que las había corroído y manchado el suelo de madera. El olor era metálico y rancio. Ese día no volví a mi casa. Simplemente tomé el primer autobús que salía de San Pedro de Macha y nunca miré hacia atrás. Me fui de Perú, me alequé lo más que pude, hasta llegar a una pequeña ciudad en el centro de Argentina, en Mendoza. El trauma me persiguió, cada noche la oscuridad me traía el recuerdo de ese agujero negro y de la voz helada. Nunca volví a ser el mismo Valdir. En Mendoza encontré refugio en la fe. Me convertí en pastor dedicado a Dios, buscando protección y consuelo en su palabra. Les digo a todos mis feligreses que hay entidades, que hay algo maligno que habita en lo que yo llamo el tiempo de la sombra, esa hora muerta entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando el velo entre nuestro mundo y el de ellos es más delgado. Esa criatura, esa cogueira, como la llamo, la que me preguntó si iba a bailar o a llorar, sigue allí en San Pedro de Macha, esperando en el coreto por el incauto que se atreva a cruzar su camino en la profundidad de la noche. Mi nombre es Mateo Vargas. Esta historia, que aún me persigue en mis sueños más oscuros y me condena a una vigilia eterna, ocurrió hace ya algunos años, a finales de los 90, en un pueblo olvidado por el tiempo, enclavado en las montañas de Colombia, al que llamaré San Sebastián de las Cenizas. Un lugar donde la neblina se aferra a las tecas rocas de las casas coloniales y el pasado, un pasado oscuro y denso, parece respirar bajo cada adoquín, bajo cada árbol centenario. San Sebastián no era como cualquier otro pueblo. Su silencio no era el de la paz, sino el de la expectación, el de un aliento contenido. En el corazón de ese silencio se alzaba la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con su torre de piedra gastada, y en lo alto la campana mayor. No era una campana cualquiera. Las leyendas locales susurraban que no era de bronce ni de hierro puro. Hablaban de una aleación maldita, forjada con el dolor y la injusticia de siglos. La historia, que los ancianos contaban con voz vaca y temblorosa frente al fuego, hablaba de la época de la colonia, de un encomendero brutal llamado Don Elías de la Vega. Un hombre cuya crueldad no conocía límites, que arrasó con todo a su paso, incluyendo a la comunidad indígena que habitaba esas tierras desde tiempos inmemoriales. Se dice que en la fundición de la Campana Mayor, alrededor del año 1781, Don Elías exigió que se mezclaran metales preciosos con algo más, algo impío. El cráneo de la cacica Maya, la última líder de su pueblo asesinada por su resistencia indomable, y la sangre de sus guerreros derramada en un ritual sacrílego para sellar la sumisión de la tierra. La campana mayor, según la creencia, era la voz de su sufrimiento, un eco petrificado de su agonía. Y esa voz se manifestaba. La leyenda aseguraba que a las 3:33 de la madrugada, en los días de luna nueva o cuando la neblina era más densa, la campana mayor tañiría 9 badaladas secas, huecas como golpes en el pecho de la tierra, y entre cada badalada algo más se escucharía. Una voz femenina antigua como la montaña que recitaría algo que se llevaba el alma, la identidad, la cordura de quien lo escuchara. Por supuesto, yo era joven. Escéptico, criado con la razón y la lógica de la ciudad, no creía en cuentos de viejas, pero San Sebastián de las Cenizas tenía una forma peculiar de meterse bajo la piel. Fue en 1999 cuando la leyenda cobró una vida nueva, una vida de pesadilla. Carlos Navarro, un conocido periodista radial de la capital, famoso por su segmento Misterios Desvelados, llegó al pueblo. Un hombre arrogante, convencido de que todo tenía una explicación lógica, que lo sobrenatural era solo producto de mentes sugestionadas.
Carlos anunció a los cuatro vientos que desmentiría la leyenda de la campana mayor, que grabaría el sonido para demostrar que era solo el viento o una vibración peculiar, nada más. La noche que Carlos decidió enfrentarse a la campana fue una de esas noches que San Sebastián parecía conjurar desde las profundidades de la tierra. La neblina era tan espesa que las farolas del pueblo apenas perforaban unos metros. El aire estaba cargado de humedad, de un frío que calaba hasta los huesos y un silencio pesado, opresivo, que envolvía cada rincón y cada callejón esperando. Carlos se instaló en el campanario de la iglesia con su equipo de grabación de última generación. Los lugareños lo veían con una mezcla de lástima y terror. Nadie se atrevía a disuadirlo. Sabían que algunos destinos no se podían evitar. A la mañana siguiente, la noticia corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. Encontraron a Carlos. No estaba muerto, pero era como si lo hubiera estado. Estaba en el campanario, tirado en el suelo, en un estado catatónico. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto invisible, la boca abierta, la barbilla húmeda de baba seca. Murmuraba algo, palabras incomprensibles. Un balbuceo constante y sin sentido. Su alma había sido arrancada, su mente vaciada. El terror había hecho de él un caparazón. La policía investigó, pero no encontró nada, ninguna explicación racional. El equipo de grabación de Carlos había desaparecido, o eso dijeron, pero los secretos en San Sebastián de las Cenizas tenían una forma de salir a la luz, como las raíces de los árboles viejos que rompen el pavimento. Un par de semanas después, una copia clandestina de la grabación de Carlos Navarro apareció en las manos de un viejo amigo mío que trabajaba en la emisora local y era un entusiasta de lo paranormal. Me la mostró con el rostro pálido y las manos temblorosas. Al principio me negué a escuchar. La historia de Carlos me había perturbado más de lo que quise admitir, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me venció. Nos sentamos en un cuarto oscuro. El sonido del viento filtrándose por las rendijas de la ventana. Él puso la cinta. Primero el silencio. Un silencio absoluto, solo interrumpido por el chirrido lejano de algún grillo, el gemido del viento que se colaba por las grietas del campanario, el sutil crujido de la madera vieja. La tensión se acumulaba, palpable, casi dolorosa. Podía sentir mi propio corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo en la oscuridad. Y entonces llegó un golpe sordo, metálico, profundo. La primera badalada no era el sonido dulce y resonante de una campana normal. Era seco, áspero, como si el metal mismo estuviera gritando de dolor. Era un sonido antiguo que contenía siglos de agonía. Hubo una pausa, una eternidad que se extendió por segundos. Y entonces, entre ese eco vibrante y moribundo, algo comenzó. Un susurro, apenas perceptible al principio, un murmullo lejano que ascendía, que cobraba forma. Una voz femenina, no era una voz dulce. Era una voz áspera, rasposa, como si el viento la hubiese tallado de las rocas. Y hablaba, oh Dios, como hablaba. Hablaba rápido, una cadencia frenética, casi incomprensible, pero a medida que las siguientes badaladas resonaban, la voz se volvía más clara, más definida, más horripilante. Badalada, pausa, voz, badalada, pausa, voz. La voz recitaba nombres, primero. El nombre completo de Carlos Navarro. Luego el de su padre, el de su madre, el de sus abuelos. Retrocedía implacable a través de generaciones, cada nombre pronunciado con una velocidad inhumana, una intensidad creciente, una furia ancestral. Podíamos escuchar la desesperación de Carlos en la grabación, su respiración volviéndose errática, luego cadeante y finalmente un grito ahogado. La voz no paraba. Segundos entre badalada y badalada, llenos de una genealogía maldita, de una cadena de vida expuesta al escrutinio de una entidad sin rostro, sin tiempo. Se remontaba siglos hasta el tiempo de los encomenderos, de los conquistadores, del origen mismo de esa estirpe. La voz de la cacica maya, recitando la historia de aquellos que osaron escuchar, desnudando su árbol familiar hasta la raíz, hasta el primer pecado original que la conectaba con la crueldad. Terminé de escuchar la cinta con los pelos de punta, el estómago revuelto. Mi amigo y yo nos miramos en la oscuridad sin palabras. El terror que sentía Carlos había quedado grabado en ese audio palpable, real. Era como si una parte de su alma se hubiera transferido a la cinta, esperando ser consumida por quien la escuchara. Pasaron los días, y la imagen de Carlos catatónico y el sonido de esa voz no me abandonaban. Dormía mal, sobresaltándome por cualquier sonido. La idea de que esa voz conocía la genealogía de Carlos, que podía remontarse a sus orígenes, me helaba la sangre. Era como si la misma vida, la esencia de un ser humano, pudiera ser despojada, expuesta y luego, de alguna manera, aniquilada. Una noche, varias semanas después, me encontraba solo en mi pequeña casa en San Sebastián, el aire denso y pesado.
Era una de esas noches de neblina espesa, que envolvía el pueblo en un manto blanquecino y húmedo, difuminando los contornos, haciendo que cada sombra pareciera cobrar vida. Había estado leyendo hasta tarde, intentando disipar la creciente sensación de inquietud que me invadía desde que escuché la grabación. El reloj de pared dio las 2:30, luego las 3. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que me asustó. No era el viento, no era el frío. Era algo que se arrastraba, que se acercaba desde las profundidades de la noche. Me levanté de mi silla, mi cuerpo rígido, los músculos tensos. Me acerqué a la ventana, intentando ver a través del velo de neblina, pero solo encontré un vacío algodonoso y silencioso. El silencio se hizo más profundo, más absoluto. Era el silencio que precedía al desastre. Mis ojos se dirigieron a mi reloj de pulsera. Faltaban apenas unos minutos para las 3:33. Escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Una paranoia irracional se apoderó de mí, la sensación inconfundible de que no estaba solo, de que algo me observaba desde la bruma, desde la oscuridad más allá de mi ventana. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, con un olor a humedad y a tierra mojada, pero también a algo más, a un metal viejo, a algo antiguo y enterrado. Mi respiración se volvió superficial, errática. Mis manos temblaban. No podía apartar la mirada del reloj. 3:32, 3:33, y entonces lo escuché, distante al principio, amortiguado por la neblina, pero inconfundible. Un golpe, seco, hondo. La primera badalada no fue como en la grabación, fue más visceral, más real, como si el sonido vibrara en mis propios huesos. Mis oídos zumbaron, una pausa infinita, y en esa pausa un murmullo. Tan vago que apenas lo percibía, como si el viento me trajera el eco de un secreto ancestral. Era una voz. La voz no era comprensible, aún no, pero era inconfundiblemente la misma cadencia, la misma vibración maligna que había escuchado en la cinta. La voz de la cacica maya susurrando, preparándose para desvelar. El terror, un terror puro, primitivo, me golpeó como una ola de hielo. No esperé la segunda badalada. No esperé a que la voz empezara a recitar mi nombre. El de mis padres, el de mis abuelos, retrocediendo en el tiempo hasta el origen mismo de mi linaje, exponiendo cada eslabón, cada paso, cada pecado y cada virtud ante los oídos de la muerte. No podía. El miedo a que esa voz se apropiara de mi historia, de mi identidad, era más fuerte que cualquier curiosidad. Salí corriendo de la casa, sin pensar, sin mirar atrás. Mis pies descalzos golpeaban el pavimento frío y húmedo. Corrí sin rumbo fijo. La neblina era un laberinto blanco a mi alrededor, pero yo solo sabía que tenía que alejarme de la campana mayor, de esa voz que me acechaba. A medida que corría, podía escuchar, más débiles, más lejanas, las siguientes badaladas resonando en la distancia, y con ellas el eco de la voz que parecía perseguirme, intentando alcanzarme, intentando anudarse a mis raíces. No sé cuántas badaladas escuché. No sé cuántas veces la voz habló. Solo sé que corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el sonido se disipó por completo en la espesura de la noche. Nunca regresé a San Sebastián de las cenizas. Dejé todo atrás. Mi vida, mi pasado, mis recuerdos, todo menos el terror. Ese me lo llevé conmigo como una cicatriz invisible. Incluso hoy, años después, en las noches de neblina o cuando la oscuridad es más profunda, creo escuchar un susurro lejano. Una voz áspera que intenta tejer nombres en el aire. Y a las 3:33 de la madrugada, mi corazón se acelera y me pregunto si, en algún momento, la campana mayor encontrará la manera de alcanzarme y desvelar mi propia genealogía, condenándome a la misma locura sin fin de Carlos Navarro. Mi nombre es Mateo. Esta historia no es algo que leí en un libro o que me contaron a la ligera. Es algo que viví, o mejor dicho, de lo que escapé, en un pequeño y olvidado pueblo de Guatemala llamado San Pedro de la Soledad, hace apenas unos 13 años. Era el invierno de 2011, una época de nieblas densas y silencio sepulcral en esas tierras altas, perfectas para un investigador de folclore como yo. San Pedro de la Soledad no era un lugar para turistas comunes. Sus calles empedradas, sus casas coloniales de adobe y tecas musgosas, todo parecía suspendido en el tiempo. Y en el corazón de todo, dominando la plaza principal, se alzaba la imponente y algo decrépita Catedral de San Pedro, con su torreón de piedra oscura que se perdía entre las nubes vacas. Dentro de esa torre, la gente del lugar decía, residía el verdadero terror del pueblo. Una reliquia tan antigua como maldita, la campana mayor. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el sol y los siglos, me contaban en susurros la historia de esa campana. Decían que fue fundida a finales del siglo XVIII, en el año de 1781, durante los días más crueles de la encomienda española. No era una campana cualquiera.
La leyenda sostenía que para darle un sonido único, un sonido que resonara con el poder de la tierra misma. El infame capitán Don Elías de la Cruz, un hombre de una crueldad sin parangón, había ordenado que se mezclaran en la aleación no solo metales preciosos, sino también el cráneo machacado de un joven guerrero maya quiché que se había atrevido a desafiarlo, y la sangre caliente y aún palpitante de Ixchel, una mujer indígena que había sido su esclava y a quien él había arrebatado a sus hijos. Era un sacrificio, decía, para que la campana jamás dejara de clamar, pero lo que clama no es precisamente una oración. Lo más escalofriante de todo era la parte de la leyenda que se manifestaba en los tiempos modernos. Se decía que a las 3:33 de la madrugada, en noches especialmente oscuras y silenciosas, la campana mayor de la Catedral de San Pedro no daba una, sino 9 badaladas secas. 9 golpes que no anunciaban el amanecer, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Los viejos advertían que quien escuchara esas badaladas en su totalidad estaría condenado a lo que ellos llamaban el lamento de Ixchel. Yo, un hombre de ciencia, un etnográfico, solía sonreír ante estas supersticiones. Me atraían como objeto de estudio, pero nunca las tomaba en serio. Hasta que me contaron la historia de Ricardo Vargas. Ricardo era un locutor de radio de la capital, un tipo cínico y arrogante que en 1999 llegó a San Pedro de la Soledad con la clara intención de desmitificar la leyenda. Llevaba su equipo de grabación más moderno, una grabadora de carrete que capturaba hasta el más mínimo suspiro. Su plan era sencillo, instalarse en la torre y grabar las badaladas para demostrar que no había nada más que el sonido del metal. Ricardo Vargas fue encontrado a la mañana siguiente, no en la torre, sino en la plaza, tirado sobre los adoquines húmedos. Estaba en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en el cielo plomizo, la boca ligeramente entreabierta en un rictus de terror. Nunca más volvió a ser el mismo. Dicen que aún vive en alguna institución psiquiátrica de la capital, un cascarón vacío. La grabadora fue recuperada por la policía, pero el contenido oficial fue declarado corrupto, inservible. Sin embargo, como siempre ocurre en estos pueblos donde los secretos son más valiosos que el oro, una copia clandestina, un casete que alguien había logrado hacer antes de que el original desapareciera, circuló en las sombras. Me contaron que esa grabación era la verdadera prueba de la pesadilla. En ella, entre cada una de las 9 badaladas secas y resonantes, se escuchaba algo más, una voz femenina antigua que recitaba, no cantaba, sino que recitaba con una velocidad sobrenatural, como un torbellino de aire helado, la genealogía completa de Ricardo Vargas. Desde su nacimiento, pasando por sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, siglo tras siglo, remontándose hasta la época misma de la fundición de la campana, a sus ancestros que quizás, de alguna forma que nadie podía entender, estaban conectados con aquella crueldad primigenia. La voz era, se decía, el lamento de Ixchel, la madre a quien le habían robado su linaje, vengándose ahora al contar, con una precisión aterradora, los linajes de aquellos que osaban escuchar. Yo me alocaba en una pequeña posada de adobe justo al lado de la plaza, con mi balcón dando directamente a la Catedral de San Pedro. Las noches eran increíblemente frías y la niebla se metía por cada rendica, empapando el ambiente con una humedad gélida. Había escuchado todas estas historias, y a pesar de todo, una parte de mí, la parte escéptica, la parte aventurera, sentía una curiosidad mórbida. Quizás, solo quizás, podría captar algo, un eco del pasado, un sonido peculiar que justificara las leyendas. La verdad es que no creía en lo sobrenatural, pero tampoco subestimaba el poder de la mente humana para crear y proyectar sus miedos. Esa noche, la niebla era la más densa que había visto. Era como si el pueblo entero estuviera envuelto en un sudario blanco y frío. Apagué la pequeña lámpara de queroseno de mi habitación y me acerqué al balcón, abriendo las contraventanas de madera con un crujido lúgubre. El aire helado me golpeó el rostro, y pude oler la humedad de las piedras antiguas. No se veía nada más allá de unos pocos metros, la silueta de la catedral era una mancha más oscura en el velo gris. El silencio era absoluto. Un silencio que pesaba, que oprimía los tímpanos, roto solo por el lejano ulular de un búho que parecía lamentarse en la distancia. Miré mi reloj de pulsera, las 3:25. Mi corazón, para mi sorpresa, empezó a latir con fuerza. No era miedo, o al menos no lo admitía. Era la expectación, la adrenalina de estar a punto de presenciar un fenómeno, aunque fuera solo una coincidencia de sonidos o un truco acústico. Cerré los ojos por un momento, intentando escuchar más allá del silencio, buscando alguna señal, algún indicio. Entonces llegó el primer golpe. No fue el tañido resonante de una campana normal.
fue un clang seco, metálico, grave, que vibró a través de la densa niebla como una onda de choque congelada. Era un sonido hueco, sin el timbre que se esperaría de un bronce antiguo, como si la campana estuviera hecha de un material muerto. Era la badalada de un corazón deteniéndose, no de uno latiendo. Y luego, entre la reverberación aún presente de esa primera nota, la sentí. No la escuché con mis oídos al principio, la sentí en mis huesos, un escalofrío que me subió por la columna vertebral. Era un susurro, no era un susurro. Era como un río de palabras, un torrente de sílabas antiguas, de fonemas desconocidos, que fluían con una velocidad imposible. Era la voz de Ixchel. Lo supe de inmediato, sin entender una sola palabra. Era el sonido de la rabia, de la pena milenaria, de una genealogía contada a la fuerza, como una maldición respirada. Era el sonido de la historia siendo regurgitada, un eco que no debería existir. Mi cuerpo se tensó, el vello de mis brazos se erizó, podía sentir el frío en mis sienes, un frío que venía de adentro. Mis ojos estaban bien abiertos, fijos en la nada de la niebla. El terror. El verdadero terror, ese que no es de monstruos ni de fantasmas, sino de la violación de lo que creemos real, de la certeza de que algo profundamente anómalo y antiguo se ha manifestado, me invadió. Mis piernas temblaron. ¡Clang! La segunda badalada, más fuerte que la primera, me golpeó el pecho. Y de nuevo ese río de palabras incomprensibles, más rápido aún, más denso. Como si miles de nombres y fechas y linajes se apelotonaran en un solo segundo de tiempo. Sentía la presión en mi cabeza, como si esa voz intentara taladrar mi cráneo, implantar en mi mente la información, la condena. Pude sentir un ligero mareo. Mi respiración se volvió errática, entrecortada. El aire en mis pulmones se sentía pesado, como plomo. Los cuentos de Ricardo Vargas, de su estado catatónico, de la grabación maldita. Ya no eran solo historias, eran la advertencia, eran la verdad. Si me quedaba, si escuchaba las 9 badaladas, si permitía que la voz terminara de contar, ¿qué sería de mí? ¿Sería yo también un cascarón vacío, un recipiente para la venganza de una mujer de hace siglos? No podía arriesgarme. El pánico se apoderó de mí con una ferocidad inesperada. No había valentía, no había curiosidad académica, solo un instinto primitivo y abrumador de huida. Mis músculos se contrajeron con una urgencia que no recordaba haber sentido jamás. Di media vuelta tropezando con mis propios pies, cerrando las contraventanas con un estruendo que me pareció ensordecedor en el silencio denso. Mi corazón martilleaba en mis costillas, intentando escapar. Tomé mi mochila, metiendo mis cosas al azar, sin orden, sin lógica. Las manos me temblaban tanto que apenas podía abrochar los cierres. Podía sentir los ojos de algo invisible clavados en mi espalda, como si la niebla misma me observara, como si la voz ya hubiera encontrado mi rastro, como si supiera que estaba huyendo. Cada sombra en la habitación se estiraba y contorsionaba en mi visión periférica, cobrando formas acechantes. Salí de la posada sin importarme el frío ni la niebla, sin importarme el pago, sin importarme nada más que la desesperada necesidad de escapar. Las calles empedradas estaban vacías y oscuras, y cada paso que daba resonaba de forma antinatural, como si estuviera caminando sobre tambores. Mis ojos buscaban la salida del pueblo, pero la niebla era un muro inquebrantable. Pude oír el clang de la tercera badalada, un poco más distante esta vez, pero aún con ese poder aterrador que prometía el final. Y detrás, el torbellino de la voz, que ahora parecía burlarse de mi huida, susurrando en los límites de mi audición, persiguiéndome a través de la neblina. Corrí como nunca antes en mi vida. Corrí sin mirar atrás, con el eco de la campana y el aliento helado de la voz ancestral persiguiéndome, con la imagen de Ricardo Vargas catatónico grabada a fuego en mi mente. No me detuve hasta que los primeros y pálidos rayos del amanecer empezaron a romper la niebla, revelando el camino polvoriento que me alejaba de San Pedro de la Soledad. Nunca miré hacia atrás, nunca. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de una campana, un escalofrío me recorre la espalda. Y en las noches más silenciosas, a veces, puedo sentir el eco de un susurro rápido y antiguo en el borde de mi audición. Un susurro que me recuerda que algunos linajes, algunas historias, no deben ser desenterradas. Y que hay maldiciones que trascienden el tiempo, esperando el momento justo para reclamar lo que se les fue negado.